nombre es Lisandro José Vera Guzmán, soy miembro del CIPACO de Máster. Hoy les voy a hablar sobre capa de enlaces de datos. Función principal. La capa de enlace de datos es responsable de asegurar que la comunicación entre dispositivos conectados directamente en una red sea segura, correcta y eficiente. Actúa como un intermediario que garantiza que los datos viajen sin problemas entre nodos adyacentes como dos computadores o un computador y un switch. Tres funciones clave. Esta función se divide en tres partes claves que trabajan juntas para garantizar una transmisión exitosa, transmisión confiable, comunicación entre nodos adyacentes, detección de errores, identificación de fallos en los datos, corrección de errores, solución y reenvío de información. Transmisión confiable entre nodos adyacentes, nodo adyacente, dispositivos cercanos a la red como dos computadores o un computador y un switch conectados directamente. Transmisión correcta. Asegura que los datos viajen correctamente entre dispositivos conectados. Integración de datos. Garantiza que la información llegue completa y reduce la pérdida de datos durante el envío. Detección de errores. El sistema revisa continuamente si los datos llegaron con fallas o alteraciones. Detecta errores durante la transmisión. Identifica cualquier problema que ocurra mientras los datos están en movimiento. Verifica integridad de datos. Confirma que la información no está alterada o corrupta. Utiliza código de verificación. Emplea métodos específicos como código de comprobación para identificar problemas. Tercero, la corrección de errores. Después de detectar errores, esta parte se encarga de solucionarlos para garantizar que el mensaje final sea correcto. Detección. Se encarga de identificar que existe un error en los datos recibidos. Solución de reenvío. Se solicita que reenvíe la información dañada. Corrección. Se corrigen los datos y garantiza el mensaje correcto. El proceso completo en acción. Las tres funciones trabajan de manera secuencial para garantizar una comunicación exitosa. Transmisión. Los datos viajan entre dispositivos cercanos de forma confiable. Detección. El sistema verifica y detecta cualquier error presente. Corrección. Reenvía y corrige la información para garantizar integridad. Resumen de la función. Función confiable entre dispositivos cercanos. Detección de errores. Identificación de fallos. Corrección de errores. Solución automática. La capa de enlace de datos asegura una comunicación confiable entre dispositivos cercanos. Para así lograr primero permite la transmisión cercana de datos. Luego detecta si existe algún error durante el envío de dicho paquete y al finalizar corrige esos errores para garantizar que la información llegue completa y sin fallos al usuario. En conclusión, seguridad, protección de la información durante la transmisión, correctitud, verificación y corrección de errores, eficiencia, transmisión óptima entre nodos adyacentes. Esto es todo, gracias por su atención. Hola, vamos a hablar sobre los protocolos, que son una parte importante en la capa de enlace de datos, ya que son los encargados de definir cómo se comunican los dispositivos dentro de una red. Primero vamos a decir un pequeño concepto de qué son los protocolos y vamos a decir que son reglas o normas que permiten que los dispositivos puedan enviarse información de forma organizada, evitando errores y controlando el acceso al medio. También existen diversos tipos de protocolos, vamos a mencionar algunos, como por ejemplo los principales tenemos el Ethernet, que es el que utilizamos en las redes LAN, que es el que utilizan muchos de los usuarios, incluyéndome, para la conexión a internet, ya que permite la conexión de dispositivos en topologías como bus o estrella, que lo hablamos anteriormente en la unidad 1. Tenemos el token ring, que funciona mediante un token, que es un permiso para enviar datos. Solo el dispositivo que tiene el token puede transmitir evitando colisiones. Y por último tenemos el FDDI, que utiliza fibra óptica y permite transmitir datos a alta velocidad, siendo el más eficiente en redes grandes. También podemos decir que los protocolos son importantes porque permiten que la red funcione correctamente. Podemos decir que funcionan para organizar cómo se envían los datos según las necesidades de la red.
Podemos decir que los protocolos son una parte fundamental en la capa de datos porque nos permiten o nos aseguran una comunicación ordenada, eficiente y sin errores entre los diversos dispositivos que vayan a estar conectados. El direccionamiento es la forma de identificar cada dispositivo dentro de una red para poder enviar y recibir información correctamente. Es una dirección de casa, sin ella los datos no sabrían dónde ir. Tipo de dirección IP, es un número único que significa un dispositivo en una red. Sirve para equipos de internet o redes locales. Dirección MAC es un código único que tiene cada dispositivo red como tarjeta de red. No cambia, viene de fábrica. Sirven para identificar físicamente el dispositivo. DNC traduce nombres y direcciones IP, escribe y lo convierte en un IP. Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Antonio Barrio Robles de la Facultad de Ingeniería de Software de sexto semestre. Voy a explicar lo que es un control de flujo y los dispositivos switch. El control de flujos es un mecanismo que utiliza el receptor para decirle al emisor que va muy rápido. Hay mecanismos principales como lo son la parada y la espera, donde el emisor envía un paquete y se detiene. No envía el siguiente hasta que el receptor manda una confirmación y es seguro, pero es demasiado lento. También está la ventana deslizante, que es un método de los más usados, si no el más usado, especialmente en el TCP. El emisor puede enviar varios paquetes a la vez, por ejemplo 5, antes de necesitar una confirmación. Esto le permite aprovechar mucho mejor el ancho de banda. Y luego están los dispositivos switch, que un dispositivo switch es un dispositivo que se encarga de conectar varios equipos en una misma red local. A diferencia de los antiguos hubs que mandan información a lo loco a todos los puertos, el switch es selectivo y es bastante eficiente. Este tiene un aprendizaje porque tiene una tabla interna llamada MAC, que la primera vez que un equipo se conecta, el switch anota su dirección física y en qué puerto está conectado. También está el reenvío selectivo, que cuando llega un paquete a la PC, el switch busca en su tabla y lo envía únicamente al cable donde está esa PC. Y la eliminación de colisiones, como cada puerto es un camino privado, dos computadoras pueden hablar al mismo tiempo sin que sus señales choquen.